Pues 12:23 de la mañana y avanzamos este miércoles 24 de mayo, Ecuador de la semana. Las bolsas sumergidas en una marea roja, siguiendo en la estela de Wall Street, que parecía querer descolgarse de ese signo negativo para la sesión de hoy, pero que los futuros anticipan que va a ser difícil cambiar el rumbo mientras sigue sin haber visos de un acuerdo sobre el techo de deuda en Estados Unidos, riesgo de default el día 1 y todo apunta a que republicanos y demócratas volverán a reunirse este miércoles. Gasto sobre la mesa, cuestión y enfrentamiento entre republicanos y demócratas. Momento de abrir nuestra tertulia a esta hora de la mañana y recibimos a Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en aurigabonos.es. Javier, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Y también nos acompaña José Ramón Guerra, CA Oplos Consultoría Financiera. José Ramón, muy buenas. No lo escuchamos. ¿Muteado? ¿No? A lo mejor si te quitan los cascos, me dicen a veces que son los cascos los que da el problema y... A ver. Bueno, vamos a retomar la conexión, José Ramón. Ahora volvemos y, mientras tanto, espero que nos puedas ir escuchando. Si le parece, Javier, bueno, sí, sin lugar a dudas, parece ser recurrente, pero no menos manido, porque la negociación sobre el techo de deuda sigue poniendo los pelos como escarpias. Al menos los mercados parece que hoy empiezan a sufrirlo y no sé hasta qué punto, bueno, cómo interpretan, ¿no?, esa falta de acuerdo. Bueno, decíamos ya hace un par de semanas, era muy prematuro porque efectivamente el mercado no se estaba moviendo. Ya dije que faltaba mucho, una época entera. En 20 días es mucho en los mercados, pero que efectivamente a una semana de que ocurra es cuando ya auténticamente los mercados se ponen nerviosos y estamos en ese punto. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que según van pasando las horas se va convirtiendo en un problema bastante importante. Todos tenemos un poco la sensación de que esto se va a arreglar, ¿no? Que al final se hace mucho más daño que el que podrían evitar, etcétera, pero de momento no hay soluciones. McCarthy y Biden pues están jugando al juego que había antes, el famoso de los Estados Unidos, esos que corren dos coches uno contra y no se aparta ninguno de los dos. Claro, eso puede acabar en un accidente, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que está sospechando el mercado. Dicho eso, seguro que se encuentra... A ver, lo que tiene que recibir el mercado es la noticia concreta de que se ha arreglado. Porque si no se arregla, luego hay una serie de alternativas que se están planteando, tipo pues la decimocuarta enmienda constitucional, que dice que la deuda americana es intocable y que nadie puede... Le daría a Biden un poco las posibilidades de coger y tirar del BOE de allá y decir que lo aumenta de una manera radical. Pero es verdad que esa no es una solución porque traería un mayor enfrentamiento político y, por supuesto, muchas idas y venidas en los tribunales. De manera que se podrá resolver porque siempre hay alternativas tipo, y también está la señora Yellen pidiéndoles el cash flow a cada una de las unidades del gobierno o del establishment americano para ver si pueden ir ahorrando, qué es lo que pueden ir esquivando de pagos. Pero no son soluciones, es decir, es el día 1 como día final, podría ser el día 7 o podría ser el día 3, porque siempre le quedarían recursos para ir pagando y ver cómo alteran los pagos y los cobros. Pero es verdad que sería una solución que no sería buena para el mercado en ningún caso. Quiere decir que lo que el mercado está esperando es la noticia de que lo han resuelto. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues ya casi da igual que sea resuelto. Y por tanto, según vayan pasando las horas, pues las cosas se van... ¿Eso qué lleva? Pues lleva a que los mercados de la renta variable están sufriendo de manera importante y los que de la renta fija pues también están un poco en esa manera de espera y movernos. Es verdad que a lo largo de la mañana han ido goteando a la baja las rentabilidades de los bonos, al menos los en euro, pero es un goteo y por tanto pues sí que es un dato muy importante y es una negociación muy importante y que hay que estar atento. Creo que podemos tratar de conectar de nuevo con José Ramón. José Ramón es CEO de Oplos Consultoría Financiera. Bienvenido. Y pues no
No te escuchamos, José Ramón. Vamos a probar a la siguiente. Volviendo al asunto con el que estábamos, Javier, querría poner la mirada en que la gran desavenencia gira en esas cifras que ponían sobre la mesa hace unas semanas, 65.000 millones, y la importancia de reducir el gasto, algo que consideran innegociable los republicanos, además en un momento en el que están encarándose a esa campaña presidencial que sin lugar a dudas juega también una baza importante en estas negociaciones, pero el recorte del gasto, el recorte del déficit pasa a ser algo que es necesario. ¿Por dónde cree que puede ir esa negociación finalmente? Bueno, pues desde luego los demócratas, incluso ha habido congresistas demócratas que le han escrito una carta a Biden diciendo que es innegociable todo el tema de la política social y de los gastos, etcétera. De gastos relacionados con la política social, que es precisamente donde los republicanos tienen su punto de vista contrario. De manera que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Es el gasto social, lo mismo que está ocurriendo aquí, ojo, lo mismo que ocurre en todos los escenarios políticos donde hay dos bloques tan enfrentados o de supuestos progresistas respecto. De manera que ese es el espacio donde se están peleando. Claro, en el caso de la política social americana, cosa que aquí nunca se entra a discutir, está el tema de la sanidad. En Estados Unidos la sanidad ya sabemos que es de las más, bueno, es la más cara del mundo, no es universal. Hay una serie, hay unos cuantos millones de americanos que dependen para el tema de la salud, dependen directamente de ese presupuesto y por tanto sería previsiblemente lo primero, por lo impactante que es en términos económicos, sería uno de los grandes caballos de batalla que sería el tema sanitario para esos decenas de millones de americanos que dependen de ello. Por supuesto, los gastos relacionados con todo el ejército, todos los funcionarios, etcétera, serían también un punto donde de alguna forma se les podría decir, pues señores, ustedes no cobran este mes, pero estamos hablando de la mayor administración del mundo, el tamaño más gigantesco y todo, claro, es que el techo de gasto está en casi 32 trillones de dólares. Es impactante, es unas cantidades absolutamente gigantescas, ¿no? Entonces, el hecho precisamente de que sea tan grande da lugar a que haya muchas oportunidades de ir recortando o por lo menos de ir evitando el impago. Y luego, por supuesto, el primero de todos, que sería lo que pretenderían evitar, sería el tema del default de la deuda, es decir, el pago de intereses y el pago de principales es lo más delicado porque en definitiva ahora mismo ellos tienen, hay que recordar que la deuda emitida por parte de Estados Unidos está en más del 150% del PIB americano. Quiere decir que dependen clarísimamente de las emisiones de deuda y hay una dependencia absoluta y directa. Y por tanto, si cayera la deuda en el default, sí que es un default que, recordemos que para un default tiene que haber un mes, además. Entras en default, pero tienes un mes para que se consolide. Tendrían ese mes para, de una forma directa, tratar de arreglarlo y pagar lo que esté pendiente. Pero es verdad que en el momento que tú entras en ese default de pagos, que será todos los días, porque lógicamente el primer default, teniendo en cuenta el tamaño que tiene el mercado americano de treasuries, los vencimientos son constantes. Y ese vencimiento constante, en el momento que no tengas dinero, entras en default y por tanto estás ejerciendo una presión enorme sobre todos los mercados. De manera que confiemos en que esa guerra o esos dos coches que van enfrentándose lleguen a un acuerdo. Es verdad que además este fin de semana para arrancar todos esos acuerdos se necesitan 2 o 3 días desde el punto de vista técnico, digo, de temas legislativos, lo cual les llevaría a que sí o sí tendríamos que llegar este viernes o este fin de semana como mucho, ¿no? Porque el día 1 es el jueves que viene y, bueno, nos queda todavía una semana, pero evidentemente yo creo que para consolidar todos los acuerdos entre los dos bloques republicanos y demócratas debería ser este fin de semana. Vamos a ver si conseguimos ahora contactar, Javier, vamos a ver, José Ramón, a ver si ahora, como no hay 2 sin 3, ahora a ver si es la... Eso es, lo hemos conseguido. He tenido que cambiar de aparato a ver si se me oía. Nada, si es que Murphy es íntimo mío.
José Ramón, bueno, vamos a ponernos sobre la mesa. Estábamos hablando, no sé si nos has podido escuchar, esa negociación sobre el techo de deuda, estirando la cuerda. Los mercados ya empiezan a enfadarse, empiezan a cuestionar ese acuerdo. ¿Cómo lo ves? Como bien decía Javier, es un juego que no sé hasta qué punto están ponderando bien los riesgos que está asumiendo Estados Unidos con esto. Hablabais antes con vuestro anterior invitado de la preponderancia del dólar. Esto erosiona la confianza de cualquier inversor internacional en el dólar. Esto no es serio. Esto no parece muy razonable. Esto ya se ha producido 78 veces. O sea, esto que era una licencia que se le dio al gobierno desde la parte, desde el Senado, poniéndole un techo de deuda para que pudiera, una facilidad para que pudiera emitir, ampliarla 78 veces de manera recurrente y que cada vez, estas últimas veces, haya supuesto un problema, incluso en el 2011, que llegaron a tener un mini default, que les bajaron el rating un poquito de tiempo, no pasó gran cosa. No estamos en la misma situación del 2011. Es decir, en el 2011 teníamos las economías europeas hechas polvo con toda la crisis del 2008 todavía. China todavía no tenía el peso que tiene actualmente. Rusia estaba fuera de juego. Ahora ya empieza a haber alternativas a la moneda americana. Esto tiene unos riesgos grandes de que empiece a desplazarse parte del ahorro como moneda reserva a otras divisas. Hablando sobre otras divisas y hablando de monedas reservas, de alguna manera se me cuela y va a ir a otros asuntos, pero estamos viendo cómo China cada vez más y cómo se mira ese yuan, acercamiento de China con Arabia Saudí, lo digo por aquello de los petrodólares, que ahora Arabia Saudí mira bastante más a Xi Jinping, se llevan bien, Xi Jinping con Moscú, y está evidentemente ese orden mundial dibujándose en el que evidentemente el dólar tiene grandes competidores enfrentes, al menos a un comercio que parece separarse. ¿Cómo apunta precisamente ese asunto que se llama desdolarización? Hoy decía desde el Fondo Monetario Internacional que nada de olvidarse de los dólares. Si quieres, por continuar, José Ramón, y vuelvo a ti, Javier. Hombre, olvidarse de los dólares yo creo que no es posible. Es decir, es la moneda de referencia mundial, la reserva del ahorro de millones de habitantes. Lo que sí está claro es que desde la Segunda Guerra para acá ha sido la moneda de referencia y ahora pues no va a ser la única. No es que vaya a desaparecer el dólar como moneda de referencia, pero va a tener que dejar un poquito de huequito cada vez más a otras economías que vayan subiendo. Igual que ha ido creciendo el euro, pues sí, crecerá el yuan, es inevitable. Es decir, no dejemos de pensar que en China son 1.700 millones de personas. No puedes hacer como que no están ahí. El comercio, Rusia lo que ha venido a decir después de estas últimas sanciones es: mira, me he hartado de vosotros, ahora le vendo a China mi gas. Y no ha pasado nada, y siguen teniendo ingresos por el gas, porque tienen 1.700 millones para consumir su gas. Entonces, pretender que no vayan a tener peso en la economía no es muy realista. La cosa está en ver cómo les encajamos, en ver si vamos a hacer dos bloques separados y nos vamos a desglobalizar, o los integramos y seguimos con la línea que llevábamos en los últimos 20 años. En ese escenario, más allá de ese dibujo, ¿no?, que la geopolítica va calando, sin lugar a dudas está ese pulso también por bloques. Estamos viendo el G7, como señalabas, hemos visto este fin de semana que China queda fuera de ese G7. Por otra parte, los BRICS se preparan para reunirse. Sergei Lavrov ya tiene reservado asiento para ir a principios de verano a Sudáfrica para la cumbre de los BRICS, que parecen, ¿no?, que son, digamos, los dos lados, ¿no?, de la partida que se está jugando. Javier, te había dejado sin responder a este asunto, lo cuelo ahí con la divisa y con ese bloque geopolítico. Bueno, acabando con lo del dólar, y efectivamente el dólar sigue siendo la moneda absolutamente fundamental dentro del mundo económico. No va a cambiar, todas las materias primas están denominadas en dólares, todos los mercados se mueven en dólares, la mayor bolsa y la mayor bolsa de inversión
está en Estados Unidos en dólares, de manera que esto no va a cambiar. Este comentario es habitual de no, es que el dólar está acosado y vienen otras divisas. Bien, pues las divisas, los chinos pretenden, por supuesto, potenciar su divisa, pero lo que pueden conseguir, obviamente, y es lo que tienen, es que cuando hay comercio de ida y vuelta con China, pues se puede hacer en yuanes. Pero el resto del comercio internacional del mundo seguirá, hoy por hoy, seguirá en dólares. En el caso del euro, pues efectivamente es una gran alternativa, pero obviamente mientras los mercados denominados en euros sean solo los mercados del euro, pues tendremos el comercio en el euro, pero todo lo demás está en dólares. Respecto a los bloques, pues yo creo que el G7, otro caso también, seamos realistas, el G7 es el que manda en el mundo, son las grandes potencias que es verdad que hay unas que ya son residuales y son los viejos nuevos ricos y otros que son ricos o nobles que venidos a menos, pero es verdad que son los que siguen marcando el paso y sobre todo teniendo la unión con Estados Unidos siguen siendo el bloque que manda en el mundo. Los BRICS evidentemente son una voz muy importante ahora mismo. El otro día, de hecho, Lula, precisamente como invitado del G7, pues habló del tema del racismo en España y ha dado la vuelta en el mundo. No solo porque es Brasil, no solo porque el jugador de fútbol Vinicius es brasileño, sino porque además utilizó el eco que daba al G7 como el gran foro económico, el gran foro geopolítico del mundo y por tanto su voz se oyó de tal forma que ahora mismo tenemos el tema del racismo en los campos de fútbol en toda la prensa. En Associated Press ha abierto hoy todas sus noticias con el problema del racismo en España. De manera que eso es lo que estamos teniendo ahora mismo. Es decir, el G7 sigue siendo el bloque. China empieza a tener su potencia económica, como no puede ser de otra forma, pero es verdad que no es un socio fiable en ningún caso. Lo mismo que ocurre con Rusia o lo mismo que ocurre con cualquiera de estos países del BRIC. Si tú quieres hacer negocios en largo plazo, tendrás que contactar con Estados Unidos o con el Reino Unido o con cualquiera de las potencias que están en el G7, porque se llevan cientos de años o decenas de años haciendo negocios entre ellos. Sin embargo, con China o con Rusia son los socios menos fiables del mundo. Un Brasil, pues es una volatilidad enorme. Un India, bueno, que ahora mismo tienen a un jefe de gobierno que es una especie de rockstar y que es un señor muy mayor, pero que es un rockstar porque ahora mismo está potenciando el nacionalismo indio. ¿Eso significa algo? ¿Eso es algo? No es un socio fiable. Como estamos en un canal de negocios, los negocios se hacen con socios fiables. Los BRICS, China, Rusia, etcétera, no son fiables. Lo que pasa es que, bueno, habría que tener en cuenta, que también las presiones que pueden ejercer en base al dominio de las materias primas de esos territorios. Entonces, en ese sentido, en cuanto a negocio de lo que entendemos habitualmente de compañías, absolutamente de acuerdo con Javier, pero en cuanto a abastecimiento de materias primas, vosotros pensad que la guerra de Kuwait, cuando se entró realmente, una de las razones fundamentales es porque pensaba empezar a admitir pagos del petróleo Saddam Hussein que no fueran en dólares. Y sin embargo ahora Arabia Saudí va y lo hace con China y no pasa nada. Es decir, algo está pasando. No va a pasar a corto plazo, esto no va a pasar para mañana, pero es un pasito más. Si estamos hablando de que la economía china tiene más o menos el tamaño de la americana, quizá un poco menos, es verdad que hacer negocios en China es complicado es ser bueno, ¿no? con la apreciación, pero siguen siendo los mercados más grandes que hay a futuro. 1.700 millones en China, 1.700 millones en India, 350 millones en Brasil. A medida que estos mercados ganen capacidad de adquisición, van a tener un peso que no se puede obviar. Entonces, a día de hoy, efectivamente, no es que vaya a desaparecer del dólar, ni mucho menos, no va a dejarse de ser moneda de referencia, ni mucho menos, pero las cosas están cambiando y hay que ser consciente de que, bueno, y sobre todo en gestión de negocios y en gestión de carteras a largo plazo, no hay que perder de vista lo que está pasando y cómo está cambiando la macroeconomía de todo esto.
Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, la verdad, el debate que habéis traído sobre la mesa. Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en origabonos.es. José Ramón Guerra, CEO Plus Consultoría Financiera. Un placer tenerlos a los dos. Gracias. Feliz jornada. Muchas feliz gracias negocio. Muchas gracias. Un placer. Un saludo, Javier. Hasta luego. Nosotros hacemos una pequeña